Hola a todos y bienvenidos a un nuevo caso explicado aquí en Economies and Juris, en el proyecto de casos reales. Hoy tenemos con nosotros a Blanca Palmero Santín, letrada senior en Vilches Abogados. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, nos va traído un caso de usucapión extraordinaria, la verdad que muy curioso, así que bueno, te quería pedir un poco antes, para empezar, que nos explicases qué fue lo que pasó en este caso. Sí, en este caso los clientes venían al despacho con un problema porque su tío había fallecido hace muchos años y tenían varias tierras que querían inscribir a su nombre, es decir, tener un acceso al registro de la propiedad. Habían cumplido, tras una valoración del caso, con los requisitos de la prescripción extraordinaria, que más adelante te contaré, pero el problema es que, claro, no sabían cómo acceder a esa propiedad. Si se enfrentaban a un supuesto de herencia, se iban a tener que enfrentar a varias declaraciones de herederos y el problema es que podrían entrar otros posibles herederos en la propiedad. Entonces, tras un estudio, pues recomendamos ir por la vía de usucapión extraordinaria. Cuéntanos, ahora ya que lo comentabas, esa prescripción de la herencia, ¿en qué consiste y Sí. qué efectos tuvo? Un poco la estrategia que vimos en el despacho era la idea de que había que descartar la posibilidad de que los desconocidos o posibles herederos accedieran a la propiedad. Entonces, tras valorar el caso y el cómputo de los años, vimos que desde el fallecimiento del tío, que era el titular y el propietario de las tierras y también de los inmuebles, ya habían pasado más de 30 años para que todos los herederos pudieran aceptar la herencia. El paso del 30 años también es una acción prescriptiva, ¿de acuerdo? Según jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tanto, la estrategia fue, en nuestra fundamentación jurídica, precisamente alegar que tanto por derecho de representación como por ius transmissionis ya había pasado el plazo de 30 años para que ellos pudieran aceptar la herencia. Entonces, bueno, pues así se enfocó un poco la estrategia del caso, aparte de acreditar los requisitos de la prescripción extraordinaria. Porque, bueno, coméntame también un poco sobre esta usucapión, ¿cómo enfocasteis para demostrar que existía la usucapión? Digamos, ¿cómo se enfocó, cómo se le dio esa solución al cliente? Teníamos dos problemas principales. Por un lado, cumplir y acreditar los requisitos de la prescripción extraordinaria y por otro lado, el tema de la legitimación pasiva. En cuanto a los requisitos de la prescripción extraordinaria, sobre todo es una labor de documentación, es fundamental. ¿Por qué? Porque los requisitos son que los clientes, en este caso los clientes, hayan poseído en concepto de dueño de manera pública, continuada, ininterrumpida, de cara a terceros y en concepto de dueño. Entonces, sobre todo es acreditar que se cumplen estos requisitos, bueno, y por supuesto que hayan pasado 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, es acreditar que se han cumplido estos requisitos mediante documental. Por ejemplo, la posesión en concepto de dueño, ¿cómo la acreditamos? Aportando un contrato de arrendamiento. Habían arrendado las tierras a terceros. Es decir, tú no puedes arrendar algo que es tuyo en derecho, ¿no? Entonces, ese contrato es válido, es legal, por tanto lo aportamos, ¿no? Por ejemplo, habían invertido en las tierras, habían realizado muchas reformas, habían cultivado, habían construido una casa. ¿De acuerdo? Habían pagado todos los años los IBI rústicos. Aquí también fue una labor de búsqueda porque eran pueblos, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos los IBI rústicos todavía no había obligación de tributar por ello. Entonces, todo esto hay que acreditarlo, hay que acreditar por qué sí, por qué no. Y sobre todo es una labor de documentación analizando cada documento y ordenándolo cronológicamente, porque yo puedo demostrar y acreditar que he poseído en 1976 y en 2021 y el Código Civil me prevé una presunción de que posesión entre medias de los dos periodos, es decir, sería el contrario quien tiene que demostrar que yo no he poseído entre esos dos periodos, es decir, si yo poseo en 1976 y en 2020 se está presumiendo que entre medias también he poseído. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario acreditar toda esa documentación durante cada año, sino me basta de intervalo a intervalo. Entonces, era una labor de documentación, pues declarar a la Administración, de que he cumplido mis obligaciones tributarias, de cara a terceros. También en la demanda introdujimos que íbamos a llevar a testigos, ¿de acuerdo?, para que acreditaran pues esa posesión y ese concepto de dueño. Aquí también veo que entra un poco el tema de legitimación pasiva que nos comentabas, sí, sobre bueno, cómo se ha llevado o cómo se enfocó la demanda hacia una persona, hacia varias. Coméntanos un poco también cómo se ha llevado eso. Sí, el tema principal cuando te enfrentas a una demanda de usucapión, claro, te planteas a quién demando, porque el titular registral ya está fallecido. Entonces, jurisprudencialmente, se te permite demandar a los desconocidos herederos. En este caso, nosotros sí que conocíamos la existencia de al menos una heredera, por lo que demandamos a esta heredera y a los desconocidos herederos. ¿Qué ocurre? En este caso, el juzgado emplaza a esta desconocida heredera y luego publica, mediante dictos, hace un llamamiento a los desconocidos herederos.
¿de acuerdo? Entonces, en este caso se admitió, la legitimación pasiva era correcta y el procedimiento se admitió por el juzgado y fue para adelante. Cuando le llega la demanda a esta desconocida heredera, pues efectivamente se allana. Y este es un poco el éxito del procedimiento. Al final creemos que nuestra demanda era sólida, precisamente por eso, porque no dejábamos opción a que esta persona entrara de alguna manera o tuviera expectativas de poder adquirir la propiedad de las fincas. Y bueno, por preguntarte también un poco, ¿qué efectos tuvo ese allanamiento en el proceso? Claro, el allanamiento en este caso no vincula al juez directamente, es verdad que es un hecho bastante relevante, porque al final a la persona que yo he demandado me está dando la razón, pero es cierto que no vincula al juez, porque no es como si a mí me reclaman una cantidad, en la que el demandado lo reconoce y el juez, salvo que vea que algo es contrario a derecho, me lo va a aceptar y me va a estimar el caso. En este caso el juez tiene que entrar a valorar el fondo del asunto. Por eso decía antes que es tan importante valorar que se cumplen todos los requisitos para la prescripción extraordinaria. Entonces en este caso pues el juez analizó que efectivamente se cumplían los requisitos que hemos mencionado, posesión más de 30 años, en concepto de dueño, de forma interrumpida, de manera pública y pacífica. Entonces, pues una vez analizados, el juez estima la demanda. Estima la demanda y esto produce los efectos de otorgar al cliente, en este caso, la propiedad. La propiedad, efectivamente. Aquí hay que tener mucho cuidado porque en nuestro caso sí que vimos que había un error en la transcripción de las fincas. Al final son fincas que muchas de ellas, algunas no estaban sin inmatricular. Entonces hay que revisar muy bien las descripciones y respecto de las que sí que estaban inmatriculadas, es decir, constaban registralmente en el registro, en este caso había un error de transcripción con los propios números de fincas. Por tanto, hubo que solicitar una aclaración, una subsanación, para que luego no hubiera problemas en la inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, me gustaría también que nos comentases qué hubiese pasado si uno de estos desconocidos herederos hubiese interpuesto algún tipo de acción. ¿Cuál sería la diferencia de procedimiento? Bueno, si uno de los desconocidos herederos se hubiera personado en el procedimiento, lo lógico es que si no se hubiera allanado, hubiera formulado una contestación y una oposición a la demanda. En este caso sí que hubiera cambiado al menos el tiempo en el procedimiento, porque el juez nos habría convocado primero a una audiencia previa en la que ellos habrían tenido que hacer valer sus pruebas, nosotros las nuevas pruebas que hubieran aparecido, y posteriormente se hubiera celebrado el juicio para que su señoría decidiera, en este caso, sobre el objeto del litigio. Sí que considero que habría habido juicio porque en nuestro caso habríamos citado a bastantes testigos, por tanto no era solo un análisis de prueba documental. Habríamos tenido que ir a juicio, celebrar y practicar la prueba testifical y en su caso la pericial si la hubiera habido. Y por ponerlo también un poco en contraste, ¿qué fue procesalmente, cuáles fueron las actuaciones que se dieron? Para que lo veamos un poco en contraste. Bueno, procesalmente, sobre todo, fue la presentación de la demanda, es mucho análisis documental, estudiar muy bien la acción, sobre todo un análisis del derecho de representación y del ius transmissiones, del derecho de transmisión. La herencia, un poco con la estrategia ya comentada de que queríamos convencer a los demandados de que no tenían ninguna posibilidad de acceder a esas propiedades. Por otro lado, el tema de describir muy bien las fincas que queríamos usucapir, ¿de acuerdo? Tanto las sin inmatricular como las inmatriculadas. Y luego, por otro lado, el análisis de quiénes son los que tienen esa legitimación pasiva, es decir, si se puede demandar a los desconocidos herederos. Esa era un poco la cuestión, ¿no? La complejidad procesal. Pero lo más importante es el análisis de la documentación y cumplir y que la demanda esté muy bien fundamentada y todos los documentos aportados, o por lo menos designados, para luego poder aportarlos en la audiencia previa y acreditar efectivamente que cumplimos los requisitos de la usucapión extraordinaria. Bueno, más o menos ya has dado bastantes claves, pero me gustaría preguntar qué consejo le darías a un compañero, a un letrado que estuviese en esta situación, en que le llega una demanda o un pleito de usucapión, para cómo dirigirlo. Pues puede que sea muy básico, pero el consejo que daría es leer mucha jurisprudencia sobre la usucapión. Al final los requisitos hay que estudiarlos muy bien. El concepto de dueño, en mi opinión, es el más complicado. No puede haber otro título por el que se hubiera podido adquirir la propiedad. Hay que acreditar muy bien la documentación para ver que se cumplen esos requisitos de usucapión extraordinaria. Así que sobre todo análisis jurisprudencial y análisis de documentación. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Blanca, por estar aquí, y a vosotros pues emplazaros para que veáis toda la documentación en nuestra base de datos. Tenéis este caso, tenéis un montón más y nos vemos en el siguiente capítulo de Casos Reales.